Él viene y te abraza y toca ese corazón y viene un quebrantamiento, hermanos. Y pues yo le doy gracias a Dios porque su presencia se puede sentir aquí en este lugar más si tú lo anhelas con su corazón. Bueno, hermanos, así continuamos. Hoy traemos una serie de estudios bíblicos. Hemos estado llevando ese estudio sobre el Espíritu Santo. Y hoy continuamos la segunda parte de ese estudio. Hoy comenzamos este segundo tema de nuestra serie Estudios Bíblicos sobre el Espíritu Santo. Nuestro tema es representando el Espíritu Santo. Y así pues le hago a mi esposo que nos acompaña aquí, que los dos vamos a estar compartiendo esa hermosa palabra, ese hermoso estudio bíblico que Dios ha puesto en el corazón de mi esposo, en el mío, para darle a usted esa introducción, ese estudio bíblico acerca del Espíritu Santo. Un hermoso tema, hermanos, que estamos aquí, mi esposo y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, y que nos ayude a compartir esas hermosas clases. Aleluya, gloria a Dios. Le damos gracias primeramente a nuestro Padre Celestial, que por su gracia y su misericordia nos permite nuevamente estar reunidos en esta tarde. Sí, como bien decía mi esposita, estamos contentos, estamos felices, estamos gozosos porque hoy comenzamos, como bien mencionaba ella, estábamos llevando una serie de estudios bíblicos del Espíritu Santo, y hoy tenemos el privilegio, hermanos, nuevamente de comenzar un hermoso tema. Hoy comenzamos el tema número 2 de esta serie, donde crea lo que es de gran bendición, donde hemos aprendido, hemos conocido más al Espíritu Santo, nos hemos enamorado más, hemos anhelado más, y ese realmente es el propósito donde Dios ponía nuestro sentir, que realmente tenemos que hablar de esa tercera persona de la Trinidad, que tenemos que conocerle más, y nosotros anhelar cada día esa llenura, anhelar esa llenura del Espíritu Santo, que amarle, decirle: yo te amo, Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar, eres bienvenido en mi vida, eres bienvenido a mi hogar, eres bienvenido en esta casa. Usted tiene que hablarle así, decirle: tú eres en la mañana, decirle: buenos días, Espíritu Santo, gracias porque me cuidaste en la noche, gracias porque me permitiste un día más que despertar, que abrir mis ojos, y de ponerse siempre en las manos de Él, decirle: Espíritu Santo, guía mis pasos en este día, que seas tú abriendo caminos, que seas tú llevándome, trayéndome, que seas tú protegiendo todo mi ser, todo mi hogar. Y como les vuelvo y les repito, es una gran bendición. Y por tema, dijo mi esposa, que lleva el tema representando el Espíritu Santo. Y hoy vamos a entender realmente qué es representar al Espíritu Santo. Vamos a ver primeramente qué significa representar. ¿Qué significa representando? Pues aquí en esta hermosa tarde mi esposa me ha dado una pequeña introducción de qué es el significado de representando. Aleluya, gloria a Dios. Su definición de representar se puede referir a crear en la mente una imagen, signo o palabra de algo, o hacer un informe o declaración. Aleluya. Aquí entendemos realmente que representando el Espíritu Santo, la palabra representar es un verbo transitivo que puede tener varios significados, como hacer, ver o conocer. Por eso hoy dice representando el Espíritu Santo. Nosotros vamos a traer este estudio para que usted le pueda conocer al Espíritu Santo, que usted pueda ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo, que usted pueda ver cómo Él hace las cosas. Aleluya. Conocer una cosa o una persona con palabras o gestos, y la representación de esa cosa en la mente. Crear en la mente una imagen. Eso es cuando usted va a un lugar y le van a representar un informe, le van a representar esto, ellos le plantean todo eso y usted lo ve. Es como una obra de teatro, que ellos representan la obra y usted con la mente está viendo, muchas veces recrea a la persona, los gestos y todo eso. Y realmente esto es lo que traemos en esta linda y hermosa noche como hermoso tema, representando el Espíritu Santo. Aleluya. Y vamos a invitarlos que se pongan de pie, vayamos a las lindas escrituras y abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16. Aleluya. 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16.
vamos a honrar a nuestro Padre en esta hora, dándole lectura a la hermosa palabra de Dios. Y voy a hacer el tiempo a mi esposa para que nos lleve en la lectura. Aleluya. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aleluya. Qué hermoso como el apóstol Pablo aquí nos dice, ¿verdad? Que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aleluya. En esta noche vamos a orar para que sea el mismo Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, que sea el mismo Espíritu Santo trayendo la revelación de lo que Él quiere que aprendamos hoy en esta tarde, que sea el mismo Espíritu Santo ayudándonos para poder representarle a usted en la persona magnífica y maravillosa que es el Espíritu Santo. Y sin quitar más tiempo, voy a poner nuevamente a mi esposita para que ponga este estudio en las manos de nuestro hermoso Espíritu Santo de Dios, que Él tome el control desde el principio y hasta el fin. Aleluya. En referencia al Señor, reverencia, inclinamos nuestro rostro. Bendito Dios y buen Padre, en esta tarde primeramente te doy las gracias, bendito Dios, por este día que nos permitiste venir a reunirnos, Señor, aquí en tu casa, Señor, para escudriñar tu hermosa y preciosa palabra, Padre. En esta hora te doy gracias por la vida de mis hermanos presentes, aún, Señor, por la vida de mi esposo, por la vida de las personas que nos puedan hoy ver por las redes sociales, Padre. Yo te doy gracias por esta oportunidad que nos das de vivir un día más de vida, Padre. Te doy gracias, bendito Dios, bendito Padre, que sea usted en esta hora glorificándose grandemente, Padre, que sea usted trayéndonos esa sabiduría, ese discernimiento, Padre, que viene de lo alto, para que podamos, Espíritu Santo, comprender esta palabra, danos la sabiduría, discernimiento para entenderla, comprenderla. Prepara su mente, el corazón de todas las personas, hermanos que están aquí presentes, aún los que nos ven por las redes sociales, aún nosotros. Prepáranos ese corazón, Padre, que esa palabra caiga en tierra fértil. Prepara esas tierras, en esos corazones, que esa semilla que se ha implantado en el corazón de cada uno de nosotros germine, Padre. Seas tú ayudándonos, Señor, a entenderla, a comprenderla, a discernirla, a tomarla por obra, Padre. Que no seamos solo esos oidores, sino hacedores de la palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, por tus sendas de justicia, Padre. Ayúdanos, Señor, a siempre a poner por alto tu nombre, Padre. En esta hora te pido, en este momento, Señor, que seas tú ungiendo nuestros labios, nuestra mente, nuestros corazones, bendito Dios. Te pedimos perdón si te hemos fallado. Te pedimos, Señor, que purifiques estos labios y nos ponemos en tus manos, Señor. Nos hacemos a un lado en esta hora para que seas tú el exaltado, Señor. Nosotros menguemos, Padre, que la honra, la gloria te la lleves tuyas. Si de este momento te pido, Padre, que seas tú reprendiendo al espíritu de venganza en contra de nuestras vidas. Todo espíritu contra lo ato, lo reprendo, lo echo fuera. No tiene parte ni suerte en este lugar, bendito Dios. Sé tú tomando el control de este lugar, Señor. Te pido, Señor, que seas tú activando a tus ángeles, arcángeles, que reúnes de tu más alto poder alrededor de este lugar. Te damos gracias, la honra y la gloria, que te la lleves tu Padre. Espíritu Santo, síguete moviendo en este lugar, sigue ministrando a través de la palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Llénanos de esa sabiduría, de tu discernimiento. Ayúdanos a tener esa hambre y esa sed de conocerte más, Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito eres Dios. Así es, y vamos a darle seguimiento a este hermoso estudio, donde vamos a estar viendo títulos del precioso Espíritu Santo, títulos que representan al hermoso Espíritu Santo de Dios. Y comenzábamos con este hermoso versículo donde el apóstol Pablo nos dice: oh, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este hermoso versículo tenemos que meditar en él, tenemos que conocer al Espíritu Santo y sobre todo reconocer que tú y yo somos ese hermoso templo donde él habita. Tú y yo somos el hogar donde el hermoso Espíritu Santo de Dios vive. Tú eres el templo del Espíritu Santo y que el hermoso Espíritu Santo de Dios vive
mora en vosotros, mora en ti, vive en mí. Tenemos que entender y reconocer esa hermosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que reconocer y tenemos que reflexionar realmente cómo estamos cuidando, cómo estamos tratando al Espíritu Santo, porque tú y yo somos la morada del Espíritu Santo. Aleluya. Y aquí como introducción nos dice los títulos y emblemas que representan el Espíritu Santo. Proporcionan conocimiento de su naturaleza y funciones en favor del creyente. Aleluya. Como les decíamos, que los títulos que vamos a estar meditando hoy en este día, no creo que lleguemos hasta el punto número 2, donde vamos a estar hablando de los emblemas del Espíritu Santo. Pero este hermoso tema vamos a estar introduciendo, vamos a estar nosotros representando al Espíritu Santo a través de los diferentes títulos que vamos a tomar en esta tarde, que representan al Espíritu Santo. Y también en el punto número 2, si Dios nos permite, la siguiente semana traeremos ese punto donde estaremos desglosando, estaremos representando al Espíritu Santo a través de emblemas. Nosotros conocemos que se manifiesta como una paloma, como el viento, como el fuego, pero en esta tarde vamos a enfocarnos en los títulos del Espíritu Santo. Los títulos y el emblema del Espíritu Santo son asunto de este estudio en esta noche, mientras nosotros continuamos en esta introducción al hermoso ministerio del Espíritu Santo. Y a través de estos títulos usted va a ver cómo se representa el Espíritu Santo. Aleluya. Como punto número 1 es los títulos del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como decía mi esposo, pero mire, los títulos y emblemas que representan el Espíritu Santo nos van a proporcionar el conocimiento. Aleluya. De su naturaleza. Así es. Y funciones. Eso es muy importante que sepamos esto, que eso nos va a traer el conocimiento. Eso es lo que necesitamos nosotros aprender y entender. Así es. Dice, nos van a proporcionar el conocimiento de su naturaleza y funciones en favor del creyente. ¿A favor de quién? De nosotros. Dice, los títulos y emblemas del Espíritu Santo son el asunto de este capítulo. O sea, vamos a estar viendo todo esto, hermanos. Eso es algo muy bonito, porque vamos a ir aprendiendo todo esto. Aleluya. Dice, un título es una frase descriptiva que explica la posición de una persona o función. Fíjese otra vez. Un título es una frase descriptiva, o sea, está describiendo y explica la posición o función de quién, de una persona. Y por eso en esta tarde vamos a estar viendo la representación del Espíritu Santo. O sea, y como ejemplo, vamos a poner, por decir, todos conocemos un presidente. Es un ejemplo que vamos a poner como el título de un presidente de un país. Explica su posición. Mire, cuando usted sabe quién es un presidente, ahí está representando un título. Es un título, es un presidente. Todos sabemos que un presidente que va a representar toda una nación. ¿Y él qué pasa con ese presidente? Que tiene el título de presidente y es el que tiene el poder. Así es. Tiene su posición de controlar el gobierno y su función como líder de la nación. Y así es como lo estamos usando como introducción, como ejemplo, para que nosotros podamos entender realmente lo que es el título de una persona. Pero vamos a estar hablando ahora de los títulos del hermoso Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Los títulos dados al Espíritu Santo en la Biblia revelan mucho más sobre su posición y función. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Aleluya. Vayamos nuevamente a 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16, donde dice la hermosa palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí vemos que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta hermosa palabra: ¿acaso no saben que ustedes son el templo de Dios? Es una pregunta que tenemos que, que él se queda así como diciendo: ¿qué acaso no saben que ustedes son la casa donde vive el hermoso Espíritu de Dios? Usted y yo somos un templo donde mora el Espíritu de Dios. Nosotros somos esa casa donde el Espíritu de Dios vive en usted y en mí. Este versículo, hermanos, enfatiza que nosotros
como creyentes somos el templo de Dios y que su Santo Espíritu mora en vosotros, lo que implica, hermanos, una gran responsabilidad y significado en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo, somos la morada, somos la casa donde vive el hermoso Espíritu Santo de Dios. Además, este pasaje nos hace una invitación a reflexionar sobre cómo esta verdad impacta nuestra vida, cómo esta verdad impacta nuestra vida, porque realmente muchas veces leemos el versículo, pero no asimilamos lo que nos está diciendo el apóstol en este hermoso versículo. ¿Acaso no saben que son ustedes el templo de Dios? Y muchas veces creemos que en este versículo leemos y nomás decimos, ¿acaso no sabes que sos morada del templo? Sois templo de Dios. Muchas veces lo pasamos por alto y no ponemos a reflexionar realmente que el hermoso Espíritu Santo de Dios lleva el título del Espíritu de Dios. ¿Y quién mora en ti y quién vive en mí? El hermoso Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Ahora es nuestra gran responsabilidad. ¿Cómo vamos a mantener ese hogar para que el Espíritu Santo de Dios es como usted? Imagínense, vamos a poner un ejemplo. Que usted llega a vivir en un hogar, pero en ese hogar hay un desorden. En ese hogar no se le respeta, en ese hogar no se le valora, en ese hogar no se le aclama, en ese hogar no lo desean, no lo anhelan. Usted como invitado, ¿cómo se sentiría? Que no quisiera regresar ni que lo inviten. Pues se siente incómodo uno. Aleluya. Por eso es una gran responsabilidad. ¿Cómo tenemos nuestro hogar para que Él llegue a habitar en nosotros? Algo importante que dijiste, somos templo y morada del Espíritu Santo. Morada es algo que bueno, aquí tengo la definición de morar: es vivir, habitar o residir habitualmente en un lugar, usando también el sentido figurado. O sea, que morar es que usted que está viviendo, habitando en ese lugar. Pero como si es santo, hermanos, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Usted tiene que vivir en santidad, porque el Espíritu Santo, lo mismo dice su palabra, su nombre es santo, santo. Él no puede habitar como una casa desordenada, no puede habitar en un lugar sucio, porque si usted humanamente y yo humanamente, a mí no me gusta la suciedad. A mí me gusta que mi casa esté limpia, que esté en orden. Entonces el Señor también eso pide, que tengamos nuestra casa limpia, que esté ordenada nuestra vida, que esté, porque Él no puede habitar en una casa sucia. Así es. Y realmente pues tenemos que reflexionar en este versículo. Y es una gran responsabilidad. Tenemos que cuidarnos, tenemos que mantener esa santidad, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros, que somos el templo de Dios, como decía la hermosa palabra de Dios. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. También la hermosa palabra de Dios dice que otro título del Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Aleluya. Y vayamos a la hermosa palabra en Romanos capítulo 8 y versículo 9. ¿Qué dice la hermosa palabra de Dios? Sin embargo, nosotros no vivís según la carne. Nuevamente se lo voy a repetir. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es de el Espíritu de Dios. ¿Me está entendiendo? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aleluya. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aleluya. Nuevamente se lo voy a repetir para que podamos entenderlo. Miren cómo dice: sin embargo, vosotros no vivís según la carne. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que estar viviendo como los deseos de la carne. Así es. Sino según el Espíritu. Que el Espíritu, cuando es en mayúscula, Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si está habitando dentro de mí, si está habitando dentro de usted. Dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, nuevamente está en letra mayúscula, no es de Él. O sea, como dice la hermosa palabra de Dios, como el apóstol Pablo nuevamente nos dice: pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, si
si el hermoso Espíritu de Dios habita en su templo, que es usted, ya nosotros no vamos a movernos, vamos a seguir los manos de Dios, porque el Espíritu Santo guiará nuestros pasos, el Espíritu Santo obrará en nosotros, sin obedecer al Espíritu de Dios. Y realmente sin usted y yo, dice, sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu vive en ti, en mí, si realmente dice la palabra, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si realmente el Espíritu Santo vive dentro de nosotros ya no tendremos esos pensamientos de malos deseos. Pero también dice el apóstol, aquí nos dice, si alguno dice, no, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si es que realmente el Espíritu de Cristo mora en nosotros, no andaremos según la carne. Pero también dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero también nos hace eso, si es. O sea, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Como comenzamos en 1 Corintios, si realmente no tenemos el templo limpio, el templo sagrado, santificado para que Él viva en nosotros, ¿cómo va a estar dentro de nosotros el Espíritu Santo? Y dice aquí en Romanos que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. Nosotros, si no tenemos habitando el Espíritu Santo dentro de nosotros, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el que no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo, no somos del Espíritu Santo, porque no habita en nosotros. ¿Y qué pasa cuando nosotros, el Espíritu Santo no habita en nosotros? Andaremos conforme a la carne. Pero si el Espíritu Santo habita en nosotros, andaremos conforme al Espíritu. Aleluya. También la hermosa palabra de Dios y aquí nos recuerda realmente que cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo nos llevamos, cómo estamos tratando la presencia de Dios. Porque si nosotros realmente la presencia de Dios habita en nosotros, no andaremos conforme a la carne, sino caminaremos conforme al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. También otro título que lleva el hermoso Espíritu Santo de Dios es el Espíritu Eterno. En la clase pasada hablábamos de las características y que Él es un Espíritu Eterno, que en Él nunca hubo principio y nunca fin. Aleluya. Lo representábamos como un círculo. Un círculo se da cuenta que usted no ve el principio ni el fin. Es por eso que se ha representado al Espíritu Eterno, porque no tiene principio y no tiene fin. Hermano, nunca vamos a poder entender esto, porque usted va a decir, bueno, es que Dios, no, pues Dios olvídese, porque nuestra mente es tan pequeñita, tan finita, que no podemos entender que Dios es eterno, que siempre ha existido, no tiene principio, no tiene fin. No nos cuestionamos esto porque Él es Dios. Imagínense cuando usted ve una rueda, un círculo, así de simple. No tiene principio, ¿dónde empezó? ¿Dónde terminó? No tiene. Así de simple es esto como representación del Espíritu Eterno, que no tiene principio y no tiene fin. Siempre ha existido y existirá por la eternidad. Siempre por siempre. Así el es. Espíritu Eterno. Esto significa que el Espíritu Santo es eterno, sin principio y sin ningún fin. Vayamos a la hermosa palabra de Dios en Hebreos capítulo 9 y versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Aquí nos vemos que la hermosa palabra de Dios nos representa este título del Espíritu Santo, que Él es el Espíritu Eterno, que Él es el Espíritu que vive para siempre. Aleluya, es un Cristo que vive para siempre, porque en Él no hubo principio y no habrá fin, no hay fin en Él. Él es un Espíritu Eterno. Aleluya. Y otro título que lleva el hermoso Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de verdad. Aleluya, gloria a Dios. El Espíritu Santo es la fuente de verdad, de inspirar la palabra de Dios en la Biblia. Aleluya. En Juan 16:13, vamos a leerlo aquí, dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, nuevamente recalquemos esto, dice, y cuando venga el Espíritu ¿qué? De verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así es.
pues no habla por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Aleluya. Cómo es hermoso aquí el Evangelio según San Juan, que nos dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará a toda verdad, para que siempre vivan en la verdad. Si tú y yo somos guiados por el hermoso Espíritu de verdad, siempre vamos a vivir en la verdad. Dice la Escritura, ¿verdad? Dice la Escritura que la verdad, conoceré la verdad, y la verdad ¿qué nos va a hacer la verdad? Nos va a hacer libres. ¿Y cuál verdad estamos conociendo? Que solamente hay un camino que nos lleva hacia el Padre, porque Él es el único. Esa es la verdad que realmente nos hará libres, que esa es la única verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y usted y yo en esta tarde estamos escudriñando, estamos meditando, estamos conociendo los títulos hermosos que tiene, que representan al Espíritu Santo de Dios. Y este Espíritu de verdad es el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted dice la hermosa palabra, que cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad. Él nos va a traer con convicción de todo lo que es verdad, todo lo que... ¿Quién es el que obra cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador? El Espíritu Santo es el que nos hace, el que hace la obra. Nosotros podemos decirle tantas cosas a una persona, podemos hablarle de todo lo que hizo Él y todo eso, pero el que viene trae la convicción, el que trae la verdad hacia la persona es el Espíritu de verdad, el que trae la convicción. Aquel pecador cuando se arrepiente, no somos nosotros, es el Espíritu de verdad cuando viene a Él, esta persona. Y Él es el que le abre el entendimiento y le enseña todas las cosas, el que le guía para siempre, para que vivan en la verdad. Dice la palabra de Dios que Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá todo lo que oiga de Dios el Padre, y le enseñará todo lo que está por suceder. Eso es lo que sabe. Él hará saber las cosas que han de venir, porque Él habla verdad. Así como Él, como decía mi esposo, cuando tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, el Espíritu Santo que está morando ya en ti, Él te abre el entendimiento para que tú vayas conociéndolo a través de su palabra. Él nos dejó aquí este manual para que nosotros seamos guiados por Él, que seamos guiados, y Él nos, como aquí dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará. Así es. ¿A dónde nos va a guiar? A que conozcamos la verdad, que conozcamos al Padre, que conozcamos todo lo que va a suceder. Así es. Él es el que nos guía, el que nos orienta, el que nos va guiando, hermanos. Nosotros antes de conocer al Cristo, al Espíritu Santo, andábamos, hermanos, perdidos. No teníamos dirección, no sabíamos para dónde caminar, para dónde guiar. Pero esta es nuestra brújula, esto Aleluya. es que nos dirige, que va dirigiendo tu vida. ¿Para dónde va guiando nuestra vida? Para la salvación, para allá donde yo comencé, como este versículo, que Él tiene una morada en el cielo para ti, para mí. Él nos va a guiar aquí en este caminar, porque muchas veces cuando no conocemos de Cristo nos cometimos tantos errores, nos caíamos, hermano, tropezábamos, hermanos, en la oscuridad. Era como todo oscuro, no sabíamos por dónde caminar, por dónde guiarnos, no sabíamos, estábamos perdidos sin una brújula. Pero esta es nuestra brújula espiritual, donde nos va guiando por dónde dirigirnos, por dónde ir caminando hacia el Padre. Aleluya. Porque nos va a guiar, nos va a decir por dónde caminar. Como dice mi esposo, conoceréis la verdad te hará libre. Porque muchas veces no conoces realmente la verdad. ¿Qué es la verdad? Dios, su Espíritu Santo, la palabra es la que nos va dirigiendo día a día, como hoy nosotros estamos conociendo al Espíritu Santo. Aleluya. A la tercera persona del Espíritu Así Santo es. Y sí, qué hermoso es que a través de estos títulos que representan al Espíritu Santo, tú y yo le podamos conocer más, que tú y yo podemos entender más de lo que cada título que Él tiene representan en nuestras vidas, y nos enseña cada día, nos enseña realmente cómo es cada cosa que Él hace. Aleluya. Como decíamos como ejemplo, ¿verdad? Circularmente hay un presidente, el que gobierna la nación, el que puede levantar una ley, puede hacer esto, puede ordenar esto. Así de una manera en lo espiritual, los títulos que tiene el Espíritu Santo de Dios, Él puede venir, y como en esta palabra dice, que Él viene a nosotros y nos trae la verdad, nos
nos revela la verdad, nos guía, aleluya, como comenzaba también con el Espíritu de Dios, que nosotros somos el hogar donde Él habita, aleluya, y tenemos una gran responsabilidad en cómo tenemos ese hogar, esa morada, para que Él llegue y habite en nosotros, aleluya. También otro título que lleva el hermoso Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de gracia, aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios, corazón? Mire, dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto, por la cual fue santificado y que ha ultrajado el Espíritu de gracia. Le voy a leer otra versión. Aleluya. Dice aquí, mire, imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen esto insultan el Espíritu de Dios y que los ama. Mire, dice el Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto, por medio del cual Dios les perdona sus pecados. Aquí vemos realmente cómo es hermoso el título del Espíritu de gracia, porque dice que les perdona sus pecados. Todos sabemos la paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos la muerte, pero por gracia somos salvos. Por gracia Él perdona nuestros pecados y somos salvos, porque uno de los títulos que lleva el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de gracia, y por su gracia nosotros somos salvos. Pero también dice la palabra de Dios que imagínense entonces el terrible castigo que reciba la persona que desprecia al Hijo de Dios y que dice que su muerte fue en vano, que su muerte no fue algo provechoso, que su muerte fue nada más porque sí. No está valorando ese hermoso sacrificio que hizo Él como Cordero Santo en aquel madero, para dar su vida, para derramar su hermosa sangre por ti y por mí. Y esas personas que menosprecian, que no saben lo que Él hizo, ese sacrificio, están pisoteando, dice que ¿cuánto mayor castigo pensáis que me será el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre que derramó en aquel madero? Porque es a través de eso, de ese sacrificio que Él hizo, tú y yo obtenemos esa gracia inmerecida, y Él nos perdona nuestros pecados, porque Él es el Espíritu de gracia. Aleluya, qué hermoso. A mensajes anteriores hablábamos mucho de la gracia del Señor y cómo aprendimos realmente que Él fue voluntariamente, se ofreció, porque nos ama, dice, porque nos ama, por el amor que nos tiene, y porque Él en su infinita misericordia Él se entregó por ti y por mí, y por eso hoy nosotros somos salvos por gracia, porque un título que lleva el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. También otro título que lleva el hermoso Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de vida. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquí dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo vamos a leer otra versión. Aquí puse yo, creo que sí, otra versión. Dice: ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Qué hermoso, que Él es el Espíritu de vida, porque dice que si ahora estamos unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla. El Espíritu Santo es el que tiene el control de nuestras vidas y nos da vida. Si el Espíritu Santo controla nuestras vidas, hermanos, créanlo que Él va a hacer que nosotros produzcamos vida, porque Él va a tener el control de todos nosotros. Cuando meditamos este mensaje, mi esposa se le venía algo que decía: Él controla nuestras vidas. Él controla. Mira, yo le decía a mi esposo, estamos meditando en esta palabra, le decía: mira, cuando el Espíritu Santo ya está dentro de ti, es como cuando tú agarras un vehículo. Tú tienes el control de frenar, de acelerarle, que va a la derecha, a la izquierda. Tú tienes el control, lo estás dominando. Así es. Cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti, Él ya te hace, te redarguye, o sea, te hace sentir cuando tú vas a cometer un pecado, algo que viene, una tentación a ti, dices: no,
porque algo dentro de ti te hace sentir mal, que estás haciendo algo malo y tú mismo dices, no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque hay alguien que dentro de ti te dice que no lo hagas. Y tú mismo te empiezas a poner a decir algo que estás haciendo mal, te empieza como a entristecer o a preocuparte, no, es que esto no lo puedo hacer, te detiene. Pero cuando el Espíritu Santo no está dentro de ti, hermano, tú estás en la carne. ¿Cuántas veces nosotros que no conocemos de Cristo no hacemos las cosas así? Como tanta gente quizás es influenciada por el enemigo y han cometido delitos, han cometido cosas graves porque no está habitando dentro de él realmente el Espíritu Santo. Ellos se han guiado en la carne y hemos cometido varios errores, hemos fracasado, hemos hecho esto lo otro, porque nosotros guiamos nuestra vida y tomamos las decisiones, pero cuando el hermoso Espíritu Santo de Dios nos controla, Él hace todo a nosotros no tenemos control, dejamos que sea la voluntad del Espíritu Santo, Él controla y nos da vida. Por eso dice la hermosa palabra de Dios que el título también de Él que Él tiene es el Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos que ahí cuando tú y yo realmente estamos unidos al Espíritu Santo, Él nos controla y nos da vida. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Que el Espíritu Santo habite no de nosotros, para que sea Él tomando el control, para que sea Él guiando nuestros pasos, para que sea el hermoso Espíritu Santo haciendo la voluntad que Él quiere en nosotros, no nuestra voluntad, porque si nosotros hacemos nuestra voluntad, créanlo que nosotros vamos a fracasar, vamos a fallar y vamos a contestar al Espíritu Santo de Dios, porque no estamos haciendo lo que Él quiere. La vez pasada hablábamos realmente que contestar al Espíritu Santo es no hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Apagar el fuego era hacer lo que nosotros queremos. No, ese es contestar, decíamos. Apagar el Espíritu Santo. Usted apaga el Espíritu Santo cuando no usted no obedece a lo que Él quiere. Y contristar al Espíritu Santo es hacer lo contrario. O sea, usted no va a obedecerlo a lo que Él quiere hacer. Por eso realmente tenemos que dejar que sea Él controlando nuestras vidas. De esa manera Él tendrá la absoluta voluntad de nosotros y Él nos guiará y nos controlará y nos dará vida. Aleluya. También otro hermoso título que el hermoso Espíritu Santo más aquí de vida, porque mira, dice, porque la ley del Espíritu de vida. Qué importante vida, pero qué vida es. Te está dando una vida eterna, una vida espiritual eterna, hermano. Porque tenemos una vida física, pero hay otra vida que Dios nos ofrece eternamente, porque hay una muerte espiritual, ¿verdad? Sí, es. Es una muerte que hay mucha gente que está muerta espiritual, pero cuando viene el Espíritu, ¿qué? De vida, te da vida espiritual. Porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Dice la hermosa porque estábamos en delitos y pecados. Entonces cuando viene el Espíritu Santo nos da vida, pero para que podamos tener esa vida, que tenemos que estar, hermanos, que el Espíritu Santo habite dentro de mí, como empezamos este estudio, que haga morada dentro de nosotros, que reconozcamos y sepamos que dice, no sabes que somos templo del Espíritu Santo, que hace morada dentro de nosotros, que Él habita dentro de nosotros. O sea, tenemos que dejar que Él habite, que Él controle nuestras vidas, como decía aquí, que yo les ponía el ejemplo, ¿verdad? Del auto. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, para que nosotros tengamos esa vida. Aleluya. Ok, también el Espíritu de gloria. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando sois injuriados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y quiero compartir otra versión aquí, rápidamente. Gloria a Dios, para que tengamos una voz. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Sí, Él es el Espíritu de gloria. Tenemos que darle gloria a Él porque Él vive en nosotros. Sí, sé que sí, cuando sois injuriados,
Cuando alguien te maltrata, cuando alguien te lastima, cuando alguien te hace la vida imposible, cuando alguien te rechaza, cuando alguien te daña, te golpea, en el nombre de Cristo, dale la gloria a Él, porque dice Él, eres bienaventurado, es de bendición que te traten así, que te rechacen, que te insulten, que todo eso en mi nombre. ¿Por qué? Porque a pesar de todo esto dice, el Espíritu Santo, el Espíritu de gloria vive en ti. Si a nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él siendo 100% hombre y 100% Dios, ¿cuántas cosas no le hicieron? Lo lastimaron, lo golpearon, lo escupieron. Pero aquí nos dice realmente que cuando somos nosotros insultados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Que lo tomemos como una bendición, porque realmente Él vive en nosotros. Que tú y yo realmente no nos importe nada lo que nos digan allá afuera, que nos insulten, que nos burlen de nosotros, que digan cualquier cosa. Eso no nos tiene que hacer ningún daño, no nos tiene que lastimar, no nos tiene que afectar. ¿Por qué? Porque realmente tenemos, darle gloria al Señor, que Él vive en nosotros, que Él habita en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tú y yo somos templo y morada del hermoso Espíritu Santo de Dios. Quizás esa persona que te hace la vida imposible, quizás esa persona que te insulta, esa persona no tiene lo que tú tienes, y por eso esa persona se mueve según la carne, y por eso Dios nos ha dado esa oportunidad de que tú y yo podamos abrir nuestros labios y bendecirlos. Cuando esa persona te hace la vida imposible y tú lo bendices, creo que algún día se va a preguntar, ¿por qué esta persona no se molestaba? ¿Por qué esta persona no me respondía? ¿Por qué esta persona no tomaba acciones para atrás contra mí? ¿Por qué? Porque no conocía y no sabía que el Espíritu de Dios vivía en ti. Y es como muchas veces nosotros tenemos que reconocer, darle gloria y honra al Señor, decirle, no me importa que me golpeen, no me importa que me maltraten, porque si te tengo a ti, si tú vives en mí, lo tengo todo. Amén, gloria a Dios. Y en cambio esa persona va a llegar un día donde va a dar cuenta, con razón no se molestaba, con razón no respondía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de gracia habitaba. El Espíritu de gloria, sí. Fíjense qué hermoso es esto, cuando tú preocúpate, cuando la gente del mundo, o sea, se lleve, o sea, nos tenemos que ¿cómo se dice? Ganar a la gente del mundo. Pero preocúpate cuando no pase nada en tu vida, preocúpate, ¿verdad? Porque ahí es donde nos dice, miren, son bienaventurados cuando son vituperados a causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. Es como tú estás reflejando una luz resplandeciente. Aleluya. Tan fuerte es la luz que habita dentro de ti, que el Espíritu Santo, que aquella persona no puede soportar el brillo que tú traes. Eso me recordaba cuando el primer, ¿cómo se llama? Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, que todos los fariseos lo estaban enojados por lo que él estaba hablando, la palabra que estaba compartiendo. Él dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Ellos estaban hasta los dientes, rechinaban de coraje, de enojo, porque él estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Hermano, dice su palabra que él lo apedrearon, lo mataron a piedras, y él no los insultó. Él seguía hablando y glorificando a Dios. Y dice su palabra que él vio al Hijo de Dios sentado en el trono. Él vio la gloria de Dios. Y así tú y yo, hermanos, alégrate, tómalo con una bendición cuando te insulten a causa de hablar del nombre de Cristo Jesús, y que seas tú esa luz siempre. Aleluya. Que seas tú que estás reflejando. No te preocupes si tu hermano o tu hermana te va a rechazar, o tus mismos padres, quizás que aún no llegan al conocimiento de la palabra de Dios. Sabes, un día los va a alcanzar. Amén. Dios los va a tocar, los va a alcanzar, así como lo hizo con cada uno de nosotros. Pero no te preocupes si la gente te rechaza, si la gente te deja de hablar. ¿Por qué? Porque amas a Cristo. Él mismo te lo está diciendo en esta palabra. Que no te debes de preocupar, sino que te sientas bienaventurado. ¿Y qué es la bienaventuranza? Que nosotros somos bendecidos. Sí. Somos bendecidos. Amén. Porque al final del versículo dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Así es.
lo tenemos que realmente verlo como una gran bendición. Ujú. Una gran bendición realmente que somos lastimados, somos vituperados, somos injuriados en el nombre de Cristo. Pero nosotros reconocemos que es una gran bendición, es muy bienaventurado porque el hermoso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. También otro título que lleva el hermoso Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de sabiduría y revelación. Así es, el Espíritu Santo de sabiduría a los creyentes revela el conocimiento de Jesucristo. Mire, el Espíritu Santo da sabiduría a quienes, a nosotros, y revela el conocimiento de quién, de Jesucristo. De Dios. Sí, primeramente el Espíritu Santo nos da sabiduría a nosotros, porque cuando estábamos ahorita platicando del otro versículo, que Él controla, Él va a saber hacer las cosas correctas, no nos va a hacer que caigamos, no va a hacer que fracasemos. Pero si nosotros nos manejamos en nuestra propia sabiduría humana, creo que lo vamos a fallar, porque muchas veces escuché un dicho que dicen en el mundo. Una lo escuché y dice que una persona inteligente, en la inteligencia humana, una persona inteligente puede caer en un hoyo, pero esa persona es inteligente, sabe cómo salir del hoyo. Pero una persona sabia, una persona que tiene sabiduría, esa persona nunca va a caer en ese hoyo. Aquí vemos la importancia realmente de cómo anhelar al Espíritu Santo, que decir: Espíritu, dame sabiduría, Espíritu Santo, dame sabiduría, lléname de sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu de sabiduría, vamos a tomar decisiones con sabiduría, vamos a hacer las cosas con sabiduría, no lo vamos a hacer en emoción, no lo vamos a hacer nada más porque sí. Vamos a decirle: Espíritu Santo, dame sabiduría. Este trabajo es para mí, este trabajo me va a ayudar a honrarte, me va a ayudar a glorificarte. Si compro esto, va a ser de bendición o va a ser algo. Pero tú y yo tenemos que decir: Espíritu Santo, dame la sabiduría para tomar las decisiones correctas que debo de tomar. Dame la sabiduría para tomar acciones correctas que debo de tomar. Porque muchas veces tenemos que tomar decisiones, pero si las tomamos a la emoción o a la se va sin consultar la sabiduría del Espíritu Santo de Dios, créanlo que no van a ser las decisiones correctas en nuestras vidas. Pero si tú y yo nos manejamos con la guianza del Espíritu Santo: Espíritu, dame sabiduría para saber cómo manejar esta situación, dame sabiduría para saber cómo realizar esto, y créelo que el Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo nos va a ayudar para tomar las decisiones con sabiduría, y también nos da revelación. ¿Por qué? Tienes que anhelar la revelación para poder conocer más de Dios. Dice Efesios 1 y versículo 17: Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en pleno conocimiento de Él. Así es. Nuevamente, aquí luego tengo otra versión, dice: le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Miren lo que nos dice: cómo podamos entender cómo es Dios. Él nos va a dar esa sabiduría, esa revelación. Porque el único que nos va a dar la revelación es el Espíritu Santo, porque ese es el espíritu de sabiduría. Nosotros tenemos que anhelar y pedirle a Dios que nos dé el espíritu de sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios, hermanos. Como decía mi esposo, hay gente que se cree inteligente. Sí, hay gente inteligente, claro que sí, hay gente inteligente, pero la sabiduría viene, es más grande, es mucho más grande, sí, que la inteligencia. Porque la sabiduría viene de Dios, porque tenemos un Dios sabio, un Dios que creó todo, y Él sabe, con sabiduría fue creando todo. Le voy a poner algo así sencillo para que lo entienda. Un ejemplo: usted quiere tomar una decisión que al día de mañana le puede beneficiar o le puede afectar. Usted la toma a su inteligencia, lo que usted cree, sin consultar la sabiduría del Espíritu Santo. Créalo que a lo mejor va a fallar o a lo mejor le sale bien, pero si usted la consulta, le pide Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce el pasado, el presente y el futuro. El Espíritu Santo conoce, se mueve en todo el universo. Él sabe las cosas que están por suceder. Él conoce el día de mañana.
nuestra inteligencia, nuestra capacidad es ver solamente hasta donde llega nuestra vista. No, Él ve más allá de lo que puede venir más adelante. Es un negocio. Si usted y yo realmente consultamos al Espíritu que nos dé sabiduría, creo que va a ser la mejor decisión que vamos a hacer en nuestras vidas, porque nuestra mirada no tiene nomás un límite. Yo no puedo ver más para allá, porque hasta ahí está mi capacidad humanamente. Pero si yo le pido al Espíritu Santo que me enseñe, que me diga qué va a pasar más adelante, es bueno esta decisión o no, creo que va a salir lo correcto, porque Él conoce todo. Él conoce nuestro pasado, Él conoce nuestro presente y sabe nuestro futuro. Sí. Él sabe todo eso. Ya está escrito. Nosotros estamos viviendo en un presente. Pero él ya sabía, cuando estábamos ahorita, nosotros estamos compartiendo estos estudios, Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya tenía el conocimiento de que lo que íbamos a predicar, lo que íbamos a traer, ese conocimiento. Pero ¿qué hicimos nosotros? Oramos a Dios para que nos confirmara si vamos a hacer esto o no vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Dios quiere que conozcamos al Espíritu Santo, porque Él lo mandó, lo envió, pero nosotros necesitamos conocerle quién es. Tenemos que conocerle y de pedirle: Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, dame la sabiduría de cómo hacer esto. Hermanos, créanme que Él le va a enseñar cómo hacer unas cosas que usted nunca había realizado. Él las sabe, porque Él le dijo al hombre cómo hacer las cosas. Él le pone al hombre cómo hacer, de qué manera hacer todo lo que está aquí, porque Él es el que da la sabiduría al hombre, la inteligencia. Y nosotros realmente conocemos que necesitamos ser llenos de Él. Por eso en esta serie realmente el propósito más grande que Dios quiere en nosotros es que le conozcamos más a su Espíritu, que nosotros aclamemos más su Espíritu, que nosotros amemos al Espíritu Santo, que nosotros tengamos una relación íntima con el Espíritu Santo. Cuando tú y yo entablamos esa relación, le conocemos más, sabemos más. Él nos va a revelar más, Él nos va a dar más sabiduría, nos va a dar más entendimiento, más conocimiento. Nosotros seremos unas personas que no nos guiamos según la carne. ¿Por qué? Porque la carne va a querer más carne, pero si tú y yo nos movemos en lo espiritual, nosotros nos movemos bajo la guianza, la dirección del Espíritu Santo, vamos a querer más cosas espirituales, porque el que se guía por la carne, el que se mueve por la carne es guiado por la carne, el que se guía en lo espiritual es guiado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que realmente queremos en esta noche, que Él sea nuestro guía, que Él dirija nuestros pasos, que Él nos llene de su hermosa presencia y que realmente anhelemos cada día esa llenura del Espíritu Santo. También otro hermoso título que lleva el Espíritu Santo es el Consolador. Así es. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jesucristo dice: el Espíritu Santo consuela a los creyentes en tiempos de problemas, dolor y soledad. Cualquier aflicción que estemos pasando, cualquier problema que tengamos enfrentando, cualquier dolor, Él viene y nos consuela. Cualquier pérdida de un familiar, cualquier algo que estés pasando, no importa, porque fue una promesa que Él hizo, que Él iba a mandar al Consolador. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 14:26? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará a mí en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo he dicho. Aquí en el Evangelio, acuérdense que Jesucristo les decía que era necesario que Él se fuera, que Él partiese. ¿Por qué? Porque dijo: es necesario que yo me vaya para yo mandarles al Consolador, para yo mandarles al Espíritu Santo, para que Él los consuele, para que Él les ayude. Cuando estén pasando un problema, Él va a ser su Consolador. Cuando estén pasando un dolor, Él va a ser su Consolador. Pero es necesario que yo me vaya, así para que el Padre lo pueda enviar al Consolador. ¿Y quién nos consuela cuando estén pasando cualquier aflicción? ¿Quién es el único que puede hacer esa obra de consolarnos? ¿Quién es el único que te puede dar las fuerzas? ¿Quién es el único que te puede dar las palabras correctas cuando estés pasando, no lo repito, una pérdida de familiar, o una enfermedad, o que estés pasando un dolor, que estés pasando soledad? Él te consuela, porque dice: yo mandaré al Consolador. El Espíritu Santo vendrá y nos ayudará, porque el Padre lo va a enviar. Dice la hermosa palabra de Dios
Así es que cuando estemos pasando una situación difícil, hermanos, o que estemos así afligidos, pidamos de ese abrazo del Padre, porque va a venir el Espíritu Santo y te va a consolar. Yo recuerdo cuando, esto se lo voy a contar, cuando yo estaba en el mundo, no conocía de Cristo, fallece mi papá, yo tenía 16 años, creí que mi papá iba a durar mucho tiempo, porque yo veía a un hombre fuerte, joven, y de repente enferma. Él tenía 45 años, muy joven, que estaba mi papá. De repente enfermó, fallece. Pero él no conocía a Cristo, no conocía de Dios, en realidad. Para mí, ¿verdad? Mi papá fue como que se murió ¿cómo le diré? La mitad de mi corazón. Sentía una tristeza, un vacío, un dolor fuerte. Fuerte es perder a alguien, y más cuando es alguien tan cercano como un padre o una madre. Gloria a Dios, que todavía tengo mamá, le doy gracias a Dios. Pero ese vacío no lo llenó nadie hasta que vino Dios a mi vida. Así es. El Padre Dios Todopoderoso llenó ese vacío, esa tristeza, y ya no fui huérfana nunca más. Aleluya. Y le estoy tratando de decir, cuando viene el Espíritu Santo, Él es el que me consoló. Amén. Que me hizo sentir nuevamente, se llevó esa tristeza, se llevó ese vacío. Solamente las personas que han perdido un ser querido muy cercano lo pueden entender. Pero yo te voy a decir que cuando está contigo el Espíritu Santo, Él te seca esa lágrimas, te consuela. Amén. ¿Por qué? Porque te dice, todo está bien, yo estoy contigo. Amén. Y cuando tú tienes la seguridad que esa persona se fue con Cristo, dices tú, yo tengo la esperanza de que lo voy a volver a ver. Tengo la esperanza de que un día lo voy a volver a ver allá en el cielo. Pero cuando tú no tienes el conocimiento de Cristo, sientes algo terrible, es algo fuerte. Pero sí te digo que Él es, el Espíritu Santo es el que te consuela, como dice aquí, te consuela en los momentos más difíciles, que es una pérdida de un familiar cercano, aun cuando estás viendo cualquier sufrimiento que estamos pasando, que pueda pasar cualquier persona. Sí. Y siempre comparamos que el dolor más fuerte es cuando tú pierdes a un ser querido. ¿Quién es el que te consuela? Hermanos, puede venir muchísima gente a decirte, lo siento mucho, pero esas palabras, hermanos, no llegan a consolarte. Pero el único que sí te puedo decir, que el único que te puede consolar en esos momentos es el Espíritu Santo. Sí, cuando una persona te da una palabra de aliento, nomás trae un poquito de confortación en nuestras vidas. Pero realmente el que trae consuelo es el hermoso Espíritu Santo. El hermoso Espíritu de el Consolador. El Consolador viene y nos consuela, nos hace ver las cosas de esa manera. Y realmente es bonito, como dice mi esposa. Solamente Él es el que hace las cosas. Él es el que hace las cosas. Gloria a Dios. Otro título que lleva el Espíritu Santo es el Espíritu Prometido. Aleluya. El Espíritu Santo es el Espíritu de la promesa, porque Él es el Espíritu que fue enviado a cumplir la promesa de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de la promesa, porque Él es el Espíritu que fue enviado para cumplir la promesa de Dios. Cuando hablaba mi esposo acerca de este pasaje, quiero que usted se imagine, los discípulos estuvieron caminando con Jesucristo aquí en la tierra. Él muere y resucita, ¿verdad? Al tercer día, ya sabemos que vuelve a convivir con ellos. Amén. Vuelve a capacitarlos y los une a todos ellos y les dice, ¿saben qué? Me tengo que ir. Y ellos se ponen tristes. Dicen, ¿pero por qué? Dicen, porque es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo y more dentro de ustedes. Él tenía que partir al Padre, ir hacia el cielo, estar allá, porque Él dijo, cuando empecé la palabra hoy que abrí el servicio, dice que Él nos tiene una morada preparada, que es una habitación en el cielo. Está preparando esas habitaciones allá. Él está preparando ya esas habitaciones, ya están listas para cada uno de nosotros. Pero ¿qué manda? Al Espíritu Santo. Dice, para que dentro de ustedes esté y los guíe por el camino correcto. ¿Cuántas veces nosotros íbamos caminando, hermanos? Y íbamos por acá, por allá, equivocadamente hicimos muchas cosas, equivocadamente
caminamos, quizás no nos dábamos cuenta y caíamos, y nos levantamos y caíamos, pero cuando viene el Espíritu Santo, Él te va a decir, no, espérate, por ahí no es, por aquí. Y luego Él ve más allá, como decía mi esposo, va más allá de lo que nosotros no vemos. Por eso tenemos que pedirle la sabiduría para que nos guíe a no cometer los errores que muchas veces ya cometimos en el pasado, que no le conocíamos, que no sabíamos, pero hoy tenemos al Espíritu de sabiduría que le pedimos, dame la sabiduría para hacer las cosas bien. Y Él dice, mira, haz esto de esta manera. ¿Por qué? Porque yo ya lo vi en el futuro, Él ya conoce mi futuro. Pero si yo no le consulto, si yo voy caminando, Él dice, mira, más adelante hay un bache, hay una mujer. Pero si yo no le oro a Dios, me voy a caer. Aleluya. Pero si yo me pongo a orarle, va a decir, no lo hagas, o vete por este lado, vete para allá. Es del modo que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo de sabiduría que nos dé esa sabiduría. Así es. Eso me recuerda una vez un pastor que nos estaba dando un instituto bíblico. Dice que él estaba en uno de los barrios más peligrosos en Los Ángeles y tenía que pasar por un pasillo, un callejón, muy tarde en la noche, y era muy peligroso. Y el Espíritu Santo le dijo, por ahí no te vayas por ahí, vete por acá. Se fue, él se obedeció al Espíritu Santo de Dios, fue por este lado. Al día siguiente había noticias que en ese pasillo, en ese callejón, habían asesinado a varias personas. Aquí vemos realmente cómo cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo de Dios y nosotros obedecemos al Espíritu Santo de Dios, y él lo testificaba y decía, wow, ¿qué hubiese pasado si yo no hago caso a lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo? Él dijo, por aquí, en lugar de dar la vuelta a la manzana, cruzo por ese pasillo y llego rápido, me corto tiempo, llego rápido. Pero el Espíritu Santo le dijo, no te vayas por ahí, vete por allá. Bueno, imagínate, uno dice, pero es más largo, va a ser más tiempo, más vuelta. Y él lo contaba, dice, wow, al día siguiente, cuando veo el noticiero que varias personas habían sido asesinadas en ese pasillo, porque en las noticias te dan el tiempo y la hora más o menos que pasó todo eso, y él dice, no sé, en ese momento iba a pasar. Así es como realmente el Espíritu Santo nos guía, así es como el Espíritu Santo nos cuida. ¿Por qué? Porque Él sabe y conoce lo que va a suceder. Y cuando tú y yo tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo, Él cree lo que nos va a guiar. ¿Para qué? Para que nosotros no pasemos por problemas, por situaciones que Él ya vio que están ahí. Y me impactaba cuando Él contaba ese testimonio, y muchas veces lo pasamos por alto, pero cuando yo sentía en la voz que lo contaba Él, como diciendo, wow, o sea, es real. Obedezcamos, seamos sensibles al Espíritu Santo, porque Él te puede salvar de tantas cosas. Y wow, y yo me impactó ese testimonio. ¿Te acuerdas de eso que lo platico? Wow, y me dije, ¿cómo es necesario que tú y yo realmente seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo? Que le conozcan. Que lo conozcamos. Porque mira, aquí vamos a ver esto también. La vez pasada estábamos hablando de un Dios omnipresente. Dios estaba presente y viendo el peligro. Y si tú y yo le consultamos, Él nos va a revelar. Nosotros, varias ocasiones, por esto, un X razón, a veces nos demorábamos más. ¿Y qué pasaba enfrente? Muchas veces descubrimos que Él nos estaba deteniendo. Nos guarda de los peligros. Nos estuvo deteniendo, haciéndonos demorarnos un tiempo para salir afuera. Aún estando en la tienda, una vez nos demoramos tanto por algo, y yo cuando salimos nomás vi pasar así las ambulancias y policías, dije, ¿qué pasaría? Y los bomberos, ¿qué pasaría? En ese instante, si nosotros hubiéramos salido rápido, está un accidente fatal allá. Dije, wow, o sea, es que Él te guarda, Él te cuida. Y es así como, para no desviarnos aquí, cuando dice que el Espíritu de promesa, Él nos hizo una promesa que iba a venir el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, del cual me oíste hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero
vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Entonces Él les había prometido que iba a venir, ¿quién? El Espíritu Santo. Sí. Él los iba a llenar de poder. Nos iba a empoderar, hermanos. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que anhelar? Ser llenos, porque es una promesa que hizo Jesucristo a ellos, a esos discípulos. Les hizo esa promesa. Esa promesa es también para Amén, nosotros. aleluya. Que el Espíritu Santo habite dentro de nosotros, que anhelemos esa llenura, porque esa es la promesa que les dijo, que iban a empoderarse, ¿verdad? Era necesario que Él se fuera para mandar al Espíritu Santo, pero dijo: no se vayan de ahí, no se alejen de ahí, no salgan de ahí, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Porque esta versión se le va a leer diferente. Dice: un día que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, no es el tiempo todavía, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa, la promesa del Espíritu Santo que está diciendo mi esposa. Dice: la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de muy poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Pero es necesario que permanezcan, es necesario que no se vayan, es necesario que no se muevan de este lugar, porque ahí es donde mi Padre va a derramar el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes, y ese poder les va a servir para que hablen mi hermosa palabra, para que vayan y hablen del Evangelio con ese poder. ¿Por qué? Porque si usted habla con una persona y no está el poder del Espíritu Santo de Dios, esa persona no va a recibir el Evangelio. Pero si usted está lleno de la presencia del Espíritu Santo, usted no va a hablar, va a ser el Espíritu Santo de Dios, y las palabras van a entrar por el oído de esa persona. Y cómo viene la fe, cómo viene la convicción, es a través de oír la palabra de Dios, y el Espíritu Santo va a hablar por usted, porque dijo: van a ser llenos del poder y me serán testigos en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Esa es la promesa. Amén. Y esa promesa de que venga el Espíritu Santo, como ellos, usted, si no ha recibido el Espíritu Santo, anhelemos en esta noche, anhelemos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque fue una promesa que Él hizo a ellos, y esa promesa es para nosotros. Amén. También. Y en esta noche anhelemos esa presencia, esa llenura de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos guíe, para que nos fortalezca, para que nos dé esa fortaleza cuando venga el problema, la situación difícil. Porque, hermanos, en que estemos en esta tierra vamos a pasar dificultades, vamos a pasar tristezas, o vamos a pasar una pérdida familiar, lo que usted quiera, porque todos estamos expuestos a eso. Pero ¿qué dice? Yo les voy a mandar el Consolador, les voy a mandar quien los consuele, quien los guíe. Todo eso, hermano. Y si realmente tenemos que nosotros anhelar esa llenura, ser llenos cada día más de la presencia de Dios. Y vamos a concluir con el último título que lleva el espíritu de adopción. Y yo quería terminar con eso, porque cuando mi esposa estaba compartiendo lo que pasó con la pérdida de su padre, muchas veces se sienten las personas que somos huérfanos. Pero que dice que Él es el espíritu de adopción, y es a través del Espíritu Santo que nosotros somos adoptados. Somos adoptados. Él nos adopta en la familia de Dios y como sus hijos de Dios. Usted ya no se sienta que es una persona huérfana. Tenemos un Padre que nos ama, un Padre hermoso, un Padre que nos da la libertad de decirle a Dios, nos da la libertad de decirle que Él es nuestro papá. ¿Qué dice la palabra de San Romanos 8:15? Dice: pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibiste el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos: Abba, Padre. Como decía mi esposa, hay muchas veces una persona, un joven, un niño, que realmente le dicen que él es adoptado. Él se siente menospreciado, él se siente que vale menos que los otros hijos, pero Dios nos dice: no, yo soy el espíritu de adopción, yo te adopto, tú ya no eres un huérfano, tú ya no eres un adoptado, tú eres mi hijo, tú eres
de parte de mi familia. Y ese es el Padre amoroso que tenemos, porque el Espíritu que Dios les ha dado no nos esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Usted muchas veces, estos jóvenes, estas personas, cuando son huérfanos, cuando son adoptados, crean lo que son menospreciados, todo eso, pero el Señor dice: yo soy el espíritu de adopción, yo te adopto y tú ya no eres una persona que te adopté, no, ya eres mi hijo, tú eres mi hijo, eres parte de la familia de Dios. Y muchas veces el mundo quiere mantenernos en esa situación, que somos huérfanos, quizás porque no tenemos nuestro padre terrenal, nuestra madre terrenal, pero tenemos un Padre en los cielos, que Él nos dice: aunque tu padre y tu madre te fallen, aunque todo esto, yo estoy contigo y yo siempre estaré contigo. Y tenemos esa libertad de acercarnos como hijos de Dios, porque Él nos hace hijos y herederos y coherederos del reino de Dios. No es cualquier cosa usted es un hijo de Dios y vale la hermosa sangre de nuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Voy a invitarlos que se pongan sobre sus pies en esta hora y vamos a terminar con una adoración para que sea el Espíritu Santo de Dios glorificándose en esta noche. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Padre, yo te pido que la podamos atesorar aquí en nuestro corazón. Hermanos, yo le invito a que cierre sus ojos y en referencia al Señor levantemos nuestras manos como en reverencia a Él, para adorarlo, bendecirlo en esta noche y pídale ser lleno del Espíritu Santo. Así, esa es una promesa para todos nosotros, hermanos. Qué hermoso esa promesa que nos da, ese regalo, ¿verdad? De que nosotros podamos ser ese templo donde pueda habitar la presencia del Espíritu Santo. Anhelemos esa presencia, anhelemos tener esa presencia del Espíritu Santo. Cada día más. Qué hermosa palabra, qué hermoso, bendito eres Espíritu Santo. Medite en esta alabanza, si quiere usted, cántela. Bendito eres Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo, te anhelamos. Dígale, te anhelamos, Espíritu Santo. Te anhelamos. Abra sus labios y dígale con todo su corazón: yo quiero ser llena, yo quiero anhelarte. Anhelamos conocerte. Dígale, abra sus labios y cántele con todo su corazón. Dígale que lo anhela con todo su corazón. Siempre está cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, que sea un canto de verdad. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que
Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu hermosa presencia. Gracias, Padre, por esta palabra que trajiste hoy en esta noche. Bendito Dios. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, aún por aquellas personas que nos pudieron sintonizar por las redes sociales. Yo te pido que en esta noche, Señor, ellos, Señor, sean llenos de tu presencia, que anhelen esa hermosa presencia, Padre, que se enamoren de ti, que conozcamos cada día más de ti, que anhelemos ser llenos de tu palabra, de tu conocimiento, de esa hermosa presencia. Y así, hermanos, yo les quiero dar despedirlos con un versículo que es la bendición sacerdotal. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, lleves esa bendición para usted, para todas aquellas personas que nos vieron en esta noche. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que pasen bonita noche, hermanos. Que los bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es.